La noche no cae sobre el Kagalagadi, desciende con peso, con intención, como si el desierto inhalara profundamente y luego exhalara oscuridad sobre las dunas rojas. La última luz del día se disuelve en la arena caliente, y lo que queda atrás no es solo un paisaje, sino una sensación. Aquí, el sonido se comporta de forma extraña, viaja lejos, pero no revela nada, resuena y luego desaparece. Incluso el viento parece moverse con cautela, deslizándose por las crestas de las dunas en un silencio demasiado limpio para ser natural. Este es un lugar donde un rugido debería gobernar la noche, y, sin embargo, no lo hace. Durante siglos, el Kagalagadi ha sido definido por las voces de sus depredadores. Las hienas rompen la oscuridad con risas fracturadas. Los chacales lanzan llamados cortantes desde la distancia, y los leones, siempre los leones imponen su presencia con un rugido profundo que puede viajar kilómetros a través del desierto. Aquí, el sonido es poder, es territorio, es identidad. Pero en algún punto de esta vasta extensión de dunas cambiantes, existe una presencia que desafía esa ley antigua. Los primeros indicios no llegaron a través de la vista, sino de la ausencia. En noches frías, bajo cielos repletos de estrellas, los guardaparques comenzaron a notar algo inquietante. La arena estaba viva de huellas profundas, frescas, inconfundiblemente de león. Pero el aire no contenía la vibración que debería acompañarlas. No había retumbos, no había llamadas, no había rugidos. Solo marcas pesadas en la arena, y la incómoda sensación de que algo enorme había pasado cerca sin dejar rastro sonoro alguno. Algunos describieron la experiencia como entrar en una habitación justo después de que alguien se hubiera ido. La presencia aún flotaba en el ambiente, pero no había evidencia inmediata. Otros dijeron que el silencio era tan absoluto que parecía diseñado, como si el propio desierto absorbiera el sonido antes de que pudiera nacer. En más de una ocasión, durante patrullas nocturnas, se observaron siluetas desplazándose por las crestas de las dunas, formas poderosas, inconfundibles, leones. Y aún así, nada, no advertencias, no desafío, no voz. Aquí, en uno de los entornos más extremos de África, comienza a tomar forma un misterio inquietante. Una manada de leones que recorre la noche sin el sonido que define a su especie. Y este silencio no es casual, es constante, es repetido, y es profundamente antinatural. Los primeros encuentros confirmados con los leones silenciosos no surgieron de escenas espectaculares ni de observaciones claras a plena luz del día, aparecieron, en cambio, en registros de patrulla escritos de madrugada, notas breves, casi incómodas, redactadas por guardaparques entrenados para registrar cada detalle, pero que no sabían cómo describir lo que habían experimentado. Todos esos informes compartían un mismo elemento inquietante: faltaba algo. Uno de los guardaparques recordó una noche en la que el desierto parecía inusualmente atento. El cielo estaba despejado y la luna proyectaba sombras nítidas de los árboles de Camelthorn sobre la arena. Él y su compañero seguían un rastro de huellas recientes que serpenteaban al pie de una duna. Las marcas eran tan frescas que la arena aún no había vuelto a asentarse. En el Kalahari, un rastro así suele ir acompañado de un rugido lejano. El silencio por lo general significa ausencia de leones, pero aquella noche, el silencio los seguía. Cuanto más avanzaban por el valle de dunas, más denso se volvía el vacío sonoro. Los insectos callaron, los chacales dejaron de responderse. Incluso el viento parecía vacilar, rozando la arena con movimientos cautelosos. Entonces, al rodear una elevación, el guardaparque se detuvo en seco. Sobre la cresta, recortadas contra la luz pálida de la luna, había 3 siluetas: hombros anchos, melenas espesas, colas moviéndose lentamente de un lado a otro. Leones, sin duda alguna. Y aún así, el desierto contuvo el aliento. No hubo gruñidos de advertencia, no hubo vibraciones profundas, ni siquiera los suaves resoplidos que los leones suelen emitir cuando se comunican a corta distancia. Las figuras descendieron la duna y se disolvieron entre los arbustos con una gracia casi irreal. No dejaron sonido alguno tras de sí. Solo las huellas, bien marcadas en la arena, confirmaban que no había sido una ilusión. Con el tiempo, comenzaron a aparecer relatos similares. Un joven guardaparque en prácticas documentó una serie de presas abatidas a lo largo de varias semanas. Los patrones eran claros:
Cacerías limpias, precisas, típicas de león, pero no había señales acústicas, ni antes ni después. Otro observador aseguró haber visto a una leona reunir a sus cachorros usando únicamente la postura del cuerpo y un leve movimiento de la cola. Esperó el llamado vocal que debería haber seguido. Nunca llegó. Poco a poco, una frase empezó a circular en voz baja entre el personal del parque. Hay una manada ahí fuera que no ruge. La idea era tan contraria a todo lo que se sabía sobre los leones que muchos la descartaron al principio. Quizás el viento, quizás un error de percepción, quizás simple coincidencia. Pero los avistamientos continuaron, los patrones se repitieron, y la ausencia de sonido dejó de ser anecdótica para convertirse en una pregunta inquietante que exigía respuestas. Las escenas comenzaron a repetirse en distintos puntos del Kagalagadi, y todas compartían una misma anomalía. No se trataba solo de leones que no rugían, se trataba de cacerías completas ejecutadas sin una sola señal sonora. Para los guardaparques, aquello era incluso más inquietante que los avistamientos silenciosos. Normalmente, una cacería de león deja huellas acústicas claras. Incluso cuando se acercan sigilosamente, los leones se comunican entre sí con gruñidos bajos, resoplidos breves, vibraciones casi imperceptibles que coordinan cada movimiento, y tras la captura, el rugido suele marcar el final del acto, una declaración de dominio, un mensaje lanzado al desierto. Pero en estos casos, el desierto permanecía inmóvil. Las primeras pistas llegaron a través de los restos, carcasas de Springbok y Oryx encontradas en zonas abiertas, sin señales de persecución caótica. No había huellas de estampidas prolongadas, no había indicios de pánico previo. Era como si las presas hubieran sido sorprendidas en el último instante, privadas de cualquier advertencia. Una reconstrucción realizada por rastreadores experimentados permitió entender mejor una de estas cacerías. Al atardecer, un pequeño grupo de Springboks pastaba con calma cerca de una depresión entre dunas. Sus orejas estaban relajadas, su postura tranquila. En condiciones normales, cualquier presencia de leones habría sido detectada mucho antes, gracias a vibraciones, sonidos lejanos o llamadas territoriales. Esa vez, nada ocurrió, hasta que fue demasiado tarde. Desde detrás de una duna, una leona emergió con el cuerpo pegado al suelo, avanzando con una precisión casi antinatural. A su lado, otra figura se desplazaba en perfecta sincronía. No había respiraciones agitadas visibles, ni señales de comunicación audible. Cada paso parecía calculado para no perturbar la arena. Cuando el ataque se produjo, fue inmediato, breve, eficiente. Las presas reaccionaron tarde, como si su sistema de alerta hubiera fallado. Y después, otra vez, el vacío. No hubo rugido tras la caza. No hubo llamados para reunir a la manada. No hubo sonido alguno reclamando la presa. Otros animales carroñeros también parecían desorientados. Las hienas, que suelen acudir rápidamente al escuchar un rugido, llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Los chacales aparecían con cautela, como si algo invisible los mantuviera a distancia. Incluso los buitres tardaban más de lo habitual en descender. Con cada escena documentada, una idea comenzó a tomar forma entre los observadores. Estos leones no solo cazaban en silencio, cazaban como si el silencio fuera parte central de su estrategia, una herramienta tan afilada como sus colmillos. Y eso planteaba una pregunta inquietante. ¿Estábamos observando una anomalía temporal o el surgimiento de una adaptación que nadie había previsto? Para comprender por qué el silencio de esta manada resulta tan perturbador, primero hay que entender lo que realmente significa un rugido para un león. No es solo un sonido, es una afirmación de existencia, un límite invisible trazado en el aire, un mensaje complejo que comunica fuerza, identidad y control. En el reino animal, pocas vocalizaciones cumplen tantas funciones al mismo tiempo. Un rugido puede viajar kilómetros a través del desierto, atravesando dunas, vegetación y oscuridad. Cuando un macho ruge, no solo advierte a posibles rivales, tranquiliza a su propia manada, mantiene la cohesión del grupo y reafirma su posición. Las hembras utilizan el rugido para coordinar movimientos a distancia, localizar a otros miembros y mantener el contacto con los cachorros. Incluso los jóvenes practican estos sonidos como parte de su desarrollo social. En condiciones normales, el rugido es la columna vertebral de la vida social del león. Por eso, el silencio absoluto no encaja en ningún modelo conocido. Los investigadores que revisaron los informes de los guardaparques
comenzaron descartando explicaciones simples. El viento puede desviar el sonido. Las dunas pueden absorber ciertas frecuencias. La distancia puede engañar al oído humano. Pero el patrón se repetía bajo distintas condiciones climáticas, a diferentes horas de la noche y en múltiples sectores del parque. El silencio no era circunstancial. Tampoco parecía estar relacionado con la presencia humana. En zonas remotas, donde no había caminos ni actividad turística, las grabadoras acústicas captaron los sonidos habituales del desierto: risas de hiena, llamadas de chacales, el batir de alas nocturnas. Pero ningún rugido de león asociado a esta manada. La ausencia de vocalización comenzó a generar efectos secundarios difíciles de ignorar. Sin rugidos, las fronteras territoriales se volvían difusas. Otras manadas no recibían señales claras de advertencia. El paisaje sonoro del Kagalagadi estaba incompleto, como si se hubiera eliminado una pieza esencial del ecosistema. Para compensar, estos leones parecían apoyarse en otros canales de comunicación. El lenguaje corporal cobraba una importancia inusual. Posiciones de la cabeza, movimientos de la cola, tensiones en los hombros. El marcaje con olor se volvía más frecuente. Aunque menos efectivo en un desierto donde el viento borra las señales con rapidez, sus desplazamientos eran más cerrados, más coordinados, casi coreografiados. Algunos etólogos comenzaron a plantear una pregunta incómoda. Si el rugido define lo que es un león, ¿qué ocurre cuando una manada decide o se ve obligada a prescindir de él, en un entorno extremo como el Kagalagadi, donde cada error se paga caro? El comportamiento no siempre sigue las reglas conocidas. A veces, la supervivencia exige romperlas. A medida que los informes se acumulaban y los patrones se volvían imposibles de ignorar, una pregunta empezó a imponerse sobre todas las demás. ¿Qué podría llevar a una manada de leones, un depredador construido alrededor del sonido, a abandonar por completo su voz? Las primeras explicaciones buscaron causas físicas. En enfrentamientos territoriales, los leones pueden sufrir lesiones graves en el cuello y la garganta. Un daño en la laringe puede debilitar el rugido o eliminarlo por completo. Pero esta teoría se desmoronó rápidamente. Para explicar el silencio de toda la manada, cada adulto tendría que haber sufrido lesiones similares. Sin embargo, los leones observados respiraban con normalidad, cazaban con eficacia y no mostraban signos visibles de daño. Luego, surgió la hipótesis de una mutación genética. En poblaciones aisladas, ciertos rasgos inusuales pueden persistir si el entorno no los penaliza. Algunos biólogos se preguntaron si una alteración en las cuerdas vocales podría haberse transmitido de generación en generación, creando una línea de leones incapaces de rugir. La idea era intrigante, pero difícil de comprobar. La manada evitaba el contacto humano, y sin muestras genéticas, la teoría quedaba suspendida en la especulación. La explicación que más fuerza comenzó a ganar fue la de la adaptación conductual. Cada rugido es una señal que atrae no solo a posibles rivales, sino también a hienas y otros oportunistas. En ese contexto, el silencio podría convertirse en una ventaja. Un león que no ruge no anuncia su posición, no revela una caza reciente, no invita a la confrontación. Algunos investigadores fueron más lejos y propusieron la idea de transmisión cultural. Los leones aprenden observando. Si una figura dominante, una matriarca o un macho clave dejara de rugir, los cachorros podrían imitar ese comportamiento hasta convertirlo en norma. Con el tiempo, lo que comenzó como una excepción podría consolidarse como identidad del grupo. También surgieron teorías más sutiles: estrés prolongado causado por sequías extremas, cambios hormonales ligados a la escasez de presas, o incluso modificaciones epigenéticas activadas por ciclos ambientales cada vez más severos. Ninguna explicación lograba abarcarlo todo. Para las comunidades locales, sin embargo, la respuesta nunca fue científica. Ellos creían que el desierto había reclamado las voces de estos leones como parte de un equilibrio más antiguo, un pacto silencioso entre la tierra y quienes la recorren. Y quizás, pensaban algunos investigadores, no estaban del todo equivocados.
Mucho antes de que los guardaparques registraran informes oficiales sobre los leones silenciosos, las comunidades que habitan los márgenes del Kagalagadi ya hablaban de ellos, no como una anomalía reciente, sino como una presencia antigua, algo que aparecía y desaparecía a lo largo de generaciones. Entre los pueblos San y otras comunidades locales, estos animales tenían un nombre: los que caminan sin voz. En los relatos transmitidos alrededor del fuego, estos leones no eran descritos como bestias comunes, eran sombras con forma, depredadores que habían aprendido a moverse como el viento entre las dunas. Un león que no ruge, decía un anciano, es un león que escucha más de lo que habla, y todo lo que escucha demasiado termina sabiendo cosas que no debería. Para ellos, el silencio no era una carencia, sino una señal, una advertencia. Cuando estos leones aparecían, se decía que el desierto estaba cambiando. A veces precedían a largos periodos de sequía, otras veces a migraciones inesperadas de animales. En ciertos relatos, su presencia marcaba el fin de un equilibrio antiguo y el inicio de otro nuevo. Una leyenda en particular se repetía con pequeñas variaciones. Hablaba de un viejo león, poderoso y orgulloso, que rugía sin descanso, reclamando la arena como si le perteneciera. El desierto, cansado de su desafío, le arrebató la voz. A partir de entonces, sus descendientes caminarían en silencio, condenados a cazar sin anunciarse, a existir sin proclamarse, no como castigo, sino como recordatorio de que incluso los reyes dependen de la tierra que pisan. Viajeros modernos han relatado encuentros que parecen extraídos de estos mitos: siluetas grandes moviéndose al anochecer sobre las crestas de arena, ojos que reflejan la luz de la luna durante un instante y luego desaparecen. Ningún sonido, ningún rugido que confirme lo que han visto. Solo la duda persistente de si aquello fue real. Para los científicos, estas historias eran difíciles de integrar en un marco académico, pero incluso entre los investigadores más escépticos, surgía una incomodidad silenciosa. Las leyendas parecían describir comportamientos que ahora comenzaban a documentarse. Movimientos sigilosos, ausencia total de vocalización. Una relación casi simbiótica con el desierto. Tal vez estas historias no explicaban el fenómeno, pero sí lo anticipaban, y en un lugar donde la memoria humana se extiende más allá de cualquier registro escrito, ignorarlas podría ser un error. Porque en el Kagalagadi, el desierto recuerda, y a veces, sus recuerdos caminan en silencio. Cuando comenzaron las primeras sesiones de seguimiento nocturno con tecnología infrarroja, muchos esperaban que el misterio se disipara, que las cámaras revelaran una explicación simple, un malentendido acumulado por la distancia y la oscuridad. Ocurrió lo contrario. Cada registro confirmó algo mucho más inquietante. La ausencia total de sonido era constante, deliberada y compartida por toda la manada. Las cámaras térmicas captaron a los leones desplazándose por los valles de dunas como figuras incandescentes flotando sobre la arena fría. No avanzaban dispersos, como suele ocurrir en otros grupos. Se movían en formación cerrada, casi en fila, manteniendo distancias exactas entre un cuerpo y otro. Era un patrón poco habitual, más propio de animales que dependen de una coordinación visual extrema. En una de las noches más reveladoras, un equipo de rastreadores observó a la manada durante casi una hora completa. 3 adultos y 2 subadultos descendían lentamente por una pendiente, deteniéndose al mismo tiempo, reiniciando la marcha con una sincronización perfecta. No hubo gruñidos de ajuste, ni resoplidos, ni llamadas de contacto. La comunicación fluía a través de señales mínimas: una oreja girada, una cola que se alzaba apenas unos centímetros, una tensión visible en los hombros antes de cambiar de dirección. Cuando una leona líder levantó la cabeza y fijó la mirada en la distancia, los demás se inmovilizaron al instante. Frente a ellos, una pequeña manada de herbívoros se movía sin sospechar nada. En condiciones normales, incluso los sonidos más graves, vibraciones de baja frecuencia, alertarían a las presas. Pero esa noche, el desierto permaneció mudo. El avance final fue casi imposible de percibir. No hubo explosión de arena ni respiraciones forzadas que delataran el esfuerzo. En las imágenes térmicas, los cuerpos aceleraron de forma súbita, como si hubieran pasado de reposo a ataque sin transición. La reacción de las presas fue tardía, desordenada. No habían tenido tiempo de prepararse. Al revisar las grabaciones, los técnicos notaron otro detalle extraño. Durante la persecución,
Cuando el esfuerzo físico suele elevar la temperatura corporal y delatar a los animales por su respiración intensa, las firmas térmicas de los leones se mantenían sorprendentemente estables. No había picos asociados a vocalización ni a jadeo excesivo. Para los observadores, la conclusión era inevitable. Estos leones no solo se habían adaptado al silencio, lo habían integrado como parte central de su forma de existir. No se trataba de una ausencia pasiva, sino de un comportamiento activo, aprendido y perfeccionado con el tiempo. Una estrategia que transformaba cada movimiento nocturno en algo casi invisible. Y si el silencio podía moldear así la caza y la coordinación, entonces quedaba una pregunta inquietante en el aire. ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de ser una rareza y se convierte en un arma? En la mayoría de los ecosistemas, el silencio es una desventaja. Los depredadores dependen del sonido para coordinarse, las presas, para detectar el peligro a tiempo. Pero en el Kagalagadi, esa lógica parece haberse invertido. Para esta manada, el silencio no es una carencia, es una ventaja afinada por el paisaje, la escasez y la presión constante de la supervivencia. Con el tiempo, los guardaparques comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de las presas. En las zonas donde actuaban los leones silenciosos, los herbívoros reaccionaban más tarde, dudaban un instante de más, sus huidas eran menos coordinadas, como si el desierto les hubiera arrebatado una de sus alarmas más antiguas, sin rugidos lejanos ni vibraciones profundas. Los sistemas de alerta que habían evolucionado durante milenios quedaban incompletos. Un seguimiento particularmente revelador ocurrió cerca de un antiguo cauce seco. Un grupo de ñus pastaba con aparente tranquilidad mientras el sol descendía. El viento soplaba de forma constante, moviendo la arena y enmascarando cualquier sonido menor. En circunstancias normales, un rugido distante habría bastado para tensar al grupo, pero esa señal nunca llegó. Los leones aparecieron desde distintos ángulos, emergiendo de las dunas como si el terreno mismo los hubiera expulsado. El ataque fue rápido y preciso. Cuando los ñus reaccionaron, la distancia ya era mínima. No hubo advertencia previa. No hubo tiempo para organizar una huida efectiva. El silencio había hecho su trabajo. Después de la caza, ocurrió algo igual de significativo. Sin rugidos que anunciaran la captura, otros depredadores llegaron tarde o no llegaron en absoluto. Las hienas, que suelen responder casi de inmediato a la vocalización de un león, aparecieron mucho después. Los chacales se mantuvieron cautelosos. Incluso los buitres tardaron en descender. Como si la falta de señales acústicas hubiera retrasado su respuesta instintiva, este patrón otorgaba a la manada una ventaja inesperada. Más tiempo para alimentarse, menos enfrentamientos, menor gasto de energía en defensa. En un entorno donde cada caloría cuenta, esa diferencia puede significar la supervivencia. Algunos investigadores comenzaron a plantear una posibilidad inquietante. Tal vez estos leones estaban ocupando un nuevo nicho ecológico. No dominaban el desierto a través de la intimidación sonora, sino eliminando su presencia del paisaje sensorial. No competían anunciándose, sino desapareciendo. Si el rugido había sido durante siglos el símbolo del poder del león, aquí, entre las dunas rojas, ese símbolo estaba siendo reemplazado. El silencio ya no era vacío. Era estrategia. Era control. Era un arma invisible, moldeada por el propio desierto. A medida que el fenómeno se hacía más claro, también lo hacía una verdad incómoda. Esta manada no solo era diferente, también era frágil. El Kagalagadi es un entorno que no concede margen de error, y las presiones que se acumulan sobre sus depredadores aumentan año tras año. Sequías más largas, presas menos predecibles, territorios en constante disputa. En ese contexto, incluso una adaptación brillante puede convertirse en un riesgo. La ausencia de rugidos plantea un dilema fundamental. Sin vocalizaciones, la manada no puede proyectar su dominio a grandes distancias, no puede advertir a otros leones que un territorio está ocupado. Algunos rastreadores ya han observado incursiones de machos vecinos, atraídos por el aparente vacío acústico. Para un rival, el silencio puede interpretarse como debilidad, y en los enfrentamientos directos, la intimidación sonora suele marcar la diferencia antes de que comience la lucha física. También existe la presión humana. A medida que el clima empuja a los animales hacia las zonas cercanas a los límites del parque, los conflictos con comunidades locales se vuelven más probables. Normalmente,
Los rugidos nocturnos sirven como señal de alerta. Avisan a pastores y residentes de la presencia de leones. Una manada que se desplaza sin sonido es más difícil de detectar, más impredecible y, paradójicamente, más vulnerable a represalias si ocurre un encuentro inesperado. Desde el punto de vista científico, el tiempo juega en contra. Si esta conducta es genética, la desaparición de la manada significaría la pérdida de una línea evolutiva única antes de poder estudiarla. Si es cultural o conductual, surge otra pregunta inquietante. ¿Podría propagarse a otras manadas sometidas a las mismas presiones? Lo que hoy parece una excepción podría convertirse mañana en una respuesta común a un entorno cada vez más hostil. Incluso su futuro reproductivo es incierto. La comunicación vocal desempeña un papel importante durante el apareamiento y en la cohesión del grupo. ¿Puede una manada mantener vínculos fuertes sin recurrir al sonido? ¿O el silencio, con el tiempo, erosionará esa estructura social desde dentro? Entre los investigadores, una duda persiste más allá de los datos y las hipótesis. ¿Es este silencio una señal de adaptación extrema? ¿O el síntoma de un ecosistema llevado demasiado lejos? El desierto cambia lentamente, pero sus efectos son profundos, y si ha obligado a uno de sus depredadores más emblemáticos a renunciar a su voz, quizá esté enviando un mensaje más amplio, uno que aún no sabemos interpretar. Cuando el amanecer comienza a filtrarse sobre el Kagalagadi, el desierto cambia de rostro una vez más. La oscuridad se retira lentamente, revelando las ondulaciones suaves de las dunas rojas y las huellas frágiles que la noche ha dejado atrás. El viento vuelve a levantarse, borrando rastros, mezclando arena con memoria, y, aún así, algo permanece. No hay rugidos que acompañen la llegada del día. No hay proclamaciones de dominio, solo silencio. En la mayoría de los paisajes africanos, los leones definen el ritmo sonoro de la noche. Su voz ordena el caos, establece fronteras invisibles y recuerda a todos quién gobierna. El rugido no es solo poder, es identidad. Es la prueba audible de que el equilibrio aún se sostiene. Pero aquí, en este desierto de extremos, ese lenguaje ha sido reemplazado. Los leones silenciosos del Kagalagadi no anuncian su presencia, no reclaman el territorio con sonido, no buscan imponerse a través del eco. En lugar de eso, se adaptan, escuchan, observan, se mueven como sombras que entienden que, en un mundo cada vez más hostil, sobrevivir puede significar desaparecer del paisaje sensorial. Tal vez no estamos presenciando una pérdida, sino una transformación. Tal vez el rugido, símbolo eterno del poder del león, ya no sea la herramienta más eficaz en este entorno cambiante. Quizá el desierto esté forjando una nueva forma de dominio, una que no se escucha, pero se siente. O quizá esta historia sea una advertencia. Si incluso el rey del desierto puede verse obligado a renunciar a su voz para sobrevivir, ¿qué dice eso sobre la presión que ejerce el mundo natural hoy? ¿Cuántas otras especies están modificando comportamientos ancestrales de formas que aún no comprendemos? ¿Cuántos cambios pasan desapercibidos simplemente porque ocurren en silencio? Mientras el sol asciende y las huellas se desvanecen bajo la arena, una última pregunta queda suspendida en el aire caliente del Kagalagadi. ¿Es el silencio de estos leones el lenguaje del futuro? ¿O el eco final de algo que estamos a punto de perder? El desierto no responde. Nunca lo hace, pero observa y recuerda.